Y nos trasladamos de vuelta a Chile con nuestro siguiente panelista, el doctor Rodrigo Moreno, que es profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Imperial College en Londres. El doctor Moreno también se desempeña en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, liderando su área de energía, y la investigación del doctor Moreno se centra en el desarrollo de nuevos conceptos y modelos en redes eléctricas, con un foco especial en redes inteligentes, tecnologías de almacenamiento, conceptos de flexibilidad, riesgo, confiabilidad y resiliencia, mediante la aplicación de modelos de optimización estocástica y robusta. Muchas gracias, Rodrigo, por unirte a nosotros y todo tuyo. Gracias a ustedes. Voy a compartir, déjenme... Ahí yo creo que se viera ver, ¿no? Sí, ahí lo tenemos. Ya. Entonces, muchas gracias por la amable introducción. Gracias por la invitación. Esta presentación va a repetir varios elementos que ya se vieron. Fueron, en mi opinión, excelentes las presentaciones anteriores. Y me voy a aprovechar de esas presentaciones para ir un poco más rápido por algunos temas. No obstante, esta presentación tiene algo un poco distinto en términos de que se focaliza en las inversiones que se pueden hacer para mejorar la resiliencia del sistema eléctrico. Antes de mostrarles la presentación, solo aclararles que esto no es algo que haya hecho yo solo. Hay una serie de gente que está detrás de distintas instituciones que las estoy mostrando, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Manchester en particular. El mismo presidente de la rama estudiantil, que es Alex Villamarín, también ha participado un montón en este tipo de investigaciones, así que le agradezco a todo el equipo. Los sistemas de energía, y en particular los sistemas de energía eléctrica, actúan como soporte a una serie de otros sistemas. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile la actividad minera, que es muy importante, depende de manera significativa de la alimentación eléctrica que se le da a esa industria. La agricultura, por ejemplo, mediante las bombas de agua o la misma cooptimización del uso del agua entre electricidad y riego. Los sistemas de comunicaciones, los sistemas financieros, hospitales, etcétera. Uno podría imaginarse un poco por un segundo la vida sin energía o la vida sin electricidad, y uno se puede dar cuenta fácilmente del gran alcance que tienen estos sistemas, por lo tanto la importancia de poder cuidar la confiabilidad y la resiliencia de estos sistemas. No obstante, por muchos esfuerzos que uno haga, evidentemente la confiabilidad o la resiliencia no va a ser 100% y estos sistemas fallan. ¿Cierto? Estos sistemas fallan. Esto de hecho son fotos del terremoto del año 2010 en Chile. Hay una torre en particular, cómo colapsó. Ahí hay elementos también en el piso de una subestación. Y cuando eso pasa, evidentemente, lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es un blackout. Y esto es particularmente cierto cuando hablamos de desastres naturales que tienen un impacto bien profundo en la red eléctrica. Cuando el impacto es muy grande, en particular con este tipo de eventos que son de baja probabilidad pero de muy alto impacto, también tienen impactos sociales. De hecho, esto es una foto tomada en una ciudad del sur de Chile, días después del terremoto del 2010, en donde Chile quedó desabastecido de algunos servicios básicos, entre ellos electricidad, y ustedes se pueden imaginar lo que es una ciudad oscura por varios días, incluso varias semanas, y en algunos casos incluso varios meses, y ahí ustedes pueden ver, de hecho, militares tratando de cuidar el orden público. También durante el día ocurren cosas, digamos, cuando empiezan a faltar estos servicios básicos, evidentemente el caos reina. Y solo para mostrarle que esto es la imagen de Chile del 27F, el 27 de febrero del 2010, post-terremoto, pero esta es la imagen del
gran blackout de Nueva York en el año 77. Y ustedes pueden ver que las similitudes son evidentes. O sea, no estamos hablando de problemas de países en vías de desarrollo, sino que también estas cosas ocurren en países desarrollados. Y esto es producto de precisamente la falta de estos servicios básicos que son tan esenciales para la vida y la actividad económica y humana en general. Entonces, es evidente la necesidad de poder tener sistemas que sean más confiables, que sean más resilientes. Aquí estoy mostrando una métrica de precisamente esa confiabilidad, que es el SAIDI, son los minutos en promedio que un cliente en distintos países o en un sistema específico está sin suministro al año. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso de Europa, estamos hablando del orden de 58 minutos, por ejemplo, ahí está España, 1 hora, ¿no es cierto?, para países como el Reino Unido, estos países que están en esta área. No obstante, cuando nos movemos a la zona latinoamericana, esos minutos saltan, ¿no es cierto?, de 60 minutos a miles, eventualmente a miles de minutos al año. Entonces, evidentemente, tenemos una deuda pendiente en estos países. Cuando uno hace un zoom o hace un estudio un poco más acabado, y esta es una imagen en donde se ve el SAIDI, que es la cantidad de, en este caso está en horas, la cantidad de horas de no suministro para un cliente en promedio, en distintas regiones de Chile, uno se da cuenta que la dispersión es notable, y en particular, si uno ve la red, el color naranjo, esta barra naranja, se da cuenta que los eventos de fuerza mayor son importantes en la presencia de este no suministro. ¿Ya? Por lo tanto, es algo que tenemos que atender y tenemos que empezar a pensar cómo mejoramos la resiliencia de los sistemas a estos eventos naturales, estos eventos de fuerza mayor. Esta es otra imagen donde muestran algunos de otros países de Latinoamérica, lo mismo, el SAIDI en horas por año. Y ustedes se pueden dar cuenta que incluso que Chile lucía muy mal en la panorámica completa con los países de Europa incluidos, no obstante, Chile no luce tan mal, digamos, en la panorámica con otros países de Latinoamérica. ¿Ya? Y eso habla, como les decía, un poco de la urgencia y de la necesidad de, en la región, mejorar y hablar de estos temas, mejorar la resiliencia, mejorar la confiabilidad de los sistemas. Hay un aspecto que es muy importante y que tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado la justicia en el diseño de redes. Nosotros por décadas hemos hablado de los diseños económicos, los diseños óptimos, y eso nos ha llevado al siguiente output. Aquí ordené distintas empresas de distribución en Chile y las ordené por densidad de conexiones. Empresas que esta línea azul, empresas muy densas como Enel, que es el área de Santiago, con muchas conexiones por kilómetro, empresas menos densas que son áreas rurales como la empresa Frontera. Cuando uno va y ve el SAIDI, que es los minutos o las horas de no suministro, y ve la boleta eléctrica, disculpe, el SAIDI es la ploma, y la boleta eléctrica es la naranja, uno se da cuenta que precisamente aquellos clientes, aquellas áreas que tienen peor calidad de suministro, más alto el SAIDI, más alta también la boleta eléctrica. ¿Ya? Y eso es consecuencia de cómo nosotros hemos diseñado nuestras redes, porque efectivamente el equilibrio económico para diseñar redes rurales justifica tener más energía no suministrada y también justifica tener una boleta más alta, pero las redes por cliente son más caras que las redes urbanas, en donde se pueden conectar muchos clientes al mismo alimentador. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho por años y por años es diseñar estas redes que tienen, entre comillas, esta injusticia, en donde naturalmente quedan redes con menor calidad de suministro para zonas rurales, en donde la boleta además queda más cara y en donde además se combina con el efecto de que en zonas rurales también existe un número de clientes que son más vulnerables que en aquellas zonas urbanas. Entonces, aquí también tenemos un desafío del tipo económico, de cómo vamos a construir redes que sean más confiables y resilientes, cuando precisamente esa falta de calidad está asociada a un aumento de una boleta que ya es más cara que la boleta que observa, por ejemplo, un cliente en una zona urbana. Combinado con esto está el efecto del cambio climático, ¿no es cierto? Un nuevo enemigo. Y aquí se ha hablado, de hecho, bastante, los colegas anteriores estaban hablando del Niño y la Niña, y precisamente lo que nos da
producir este cambio climático es que precisamente estas amenazas naturales se van a volver más intensas y van a ser cada vez más frecuentes. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la ciencia, eso es lo que están saliendo en las publicaciones actualmente en el ámbito del clima. Y de hecho algunos ejemplos que se puede materializar este efecto en la situación hídrica, por ejemplo en Chile. Nosotros estamos enfrentando una sequía que ya lleva unos 10 años, que ha sido bastante compleja. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver cuánto ha sido el cambio en la variación de los caudales, los cambios en los caudales del año 2019 con respecto a la media histórica entre el año 81 y el año 2010. Y ustedes se pueden dar cuenta que en el año 2019 los caudales lucen notablemente más bajos, son todos negativos y son todos significativamente altos. Los caudales sufrían una variación importante producto de esta sequía. También la energía embalsada, por consecuencia. Estábamos hablando también del efecto del cambio climático, que una de las características es que crea estos eventos que son cada vez más extremos. Esta es una foto del año 2017, invierno, en donde el centro de Santiago, no sé si ahí nuestros amigos de Latinoamérica han estado en Santiago, pero este es el centro de Santiago con la bandera atrás porque está la Casa de la Moneda al frente, nevada. Eso es una situación completamente anómala para nosotros, un evento único en una vez cada 50 años, que se dio el año 2017 y que por supuesto tiene su lado bonito, como lo estoy mostrando, pero también tiene su lado y su consecuencia más negativa para efecto de los sistemas eléctricos. Y aquí estoy mostrando, por ejemplo, cómo afectó al suministro esa nevazón en términos de clientes desconectados o sin suministro en distintas horas y distintos días del mes de julio. Entonces ustedes se pueden ver cómo crece a casi del orden de 300.000 clientes sin suministro por varias horas o incluso por 2 o 3 días producto de esta nevazón. Y esto es precisamente por el efecto de estos eventos climáticos en las redes eléctricas. Esta es otra imagen que también habla de cómo ha cambiado el clima, de cómo la humedad se ha hecho más extrema en términos de la falta de humedad en este caso, las temperaturas, la velocidad del viento, todo esto se conjuga en originar esto que hemos llamado mega incendio, disculpen. Esta es una ilustración de una imagen satelital que sacamos de la NASA, en donde se ve la red eléctrica de Chile, distintos niveles de voltaje, son distintos colores, y fíjense los incendios. Cuando uno va y ve la literatura internacional en términos de cómo operar una red frente a incendios, se va a encontrar con un incendio que interviene una línea y hay ciertas maneras óptimas de poder lidiar con ese problema, pero evidentemente ese caso aquí quedó bastante chico. O sea, aquí estamos hablando de un mega incendio, fíjense, atacando entre comillas o afectando distintos lugares de la red eléctrica y evidentemente en este caso en particular, por ejemplo, en la zona de Concepción, toda la alimentación proveniente del sistema troncal se vio afectada por incendios. Por lo tanto, evidentemente Concepción sufrió desde el punto de vista del suministro eléctrico, obviamente desde el punto de vista físico del incendio también, pero desde el punto de vista del suministro eléctrico tuvo consecuencias importantes. Y esos son ejemplos de en realidad una historia que tiene Chile muy relevante en términos de eventos naturales. Esta es una imagen que saqué del centro Sigidén de la Universidad Católica, en donde ustedes pueden ver distintos eventos naturales relevantes en Chile, desde el terremoto del año 60 en Valdivia, que es el terremoto más grande en la historia del mundo, el que se tenga registro. Desde ese terremoto ustedes pueden ver una cantidad de efectos o de eventos naturales que han afectado al país notables. O sea, ustedes pueden ver terremotos, sequías, erupciones, incendios, aluviones, en fin, una serie de eventos naturales, como estaba diciendo, que tienen un gran impacto en la red, por supuesto que en otros ámbitos de la vida también, pero dado la importancia que tienen estos sistemas energéticos, sistemas eléctricos, hay que evidentemente cuestionarse de cómo hacemos estos sistemas que convivan o coexistan de una manera más sustentable con la ocurrencia de este tipo de eventos.
Esto también se tocó anteriormente, que es la diferencia entre confiabilidad y resiliencia, porque ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Lo que nosotros históricamente hemos hecho por años, en términos de nosotros los ingenieros, es diseñar redes que sean confiables, y esa confiabilidad se puede desagregar en varios criterios. Hasta el criterio típico, que es el N-1 o el N-2, dependiendo de la cantidad de robustez que uno le quiera dar al sistema, que básicamente quiere decir que el sistema debiese seguir alimentando la demanda, incluso si falta un elemento, dos elementos, una línea, un transformador, etc. Evidentemente, estos eventos naturales tienen un efecto que va mucho más allá de una falla simple, una falla doble. Por lo tanto, cuando planificamos con estos criterios de confiabilidad, en realidad no es lo suficientemente completa la definición como para poder dar una solución a estos problemas naturales, evidentemente. La otra consecuencia del diseño de estas redes confiables es que se intenta resistir elementos, se intenta aguantar, se intenta no desconectar demanda cuando el evento ocurre. Y eso es levemente distinto a la confiabilidad, a la resiliencia. Disculpe, que la resiliencia también habla de poder recuperarse rápidamente. O sea, no solamente resistir, sino que también la parte de la recuperación es una componente importante de la resiliencia. Y lo tercero, que es algo que creo que lo dijeron todos los speakers anteriores, es que nos estamos moviendo de métricas que son valores esperados, como la energía no suministrada esperada, a métricas que son de riesgo. Y esas métricas, evidentemente, le dan una connotación distinta al diseño de red. ¿Ya? Entonces, el sistema confiable en realidad tiene un sabor muy distinto a un sistema resiliente, que se los voy a presentar ahora a continuación. Esta es simplemente una de las definiciones de resiliencia que existen, pero la verdad es que la gran mayoría de las definiciones de resiliencia, incluso las últimas que están saliendo de SIGRE y de la IEEE, tienen al menos dos componentes o dos elementos importantes que se destacan. La primera es que habla de eventos que son extremos, y la segunda es que no solamente se habla, como yo les decía anteriormente, de resistir, sino que también se habla de recuperarse. Es decir, es una definición que es más dinámica que la definición de confiabilidad, que tiene un carácter más estático, en términos de, como les decía anteriormente, se trata de aguantar el evento y desconectar la menor carga posible. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, en la literatura, de hecho este es un trabajo que hicieron en la Universidad de Manchester, se habla de varias métricas y se habla de varios estados en términos de resiliencia, y ustedes aquí pueden ver, por ejemplo, si esto fuese el suministro eléctrico, entonces podemos hablar de la situación pre-falla, la situación post-falla, pero también hablamos de la recuperación del sistema, y dividimos eso en varias etapas, porque esas distintas etapas pueden eventualmente tener distintas medidas de mitigación y distintas medidas correctivas para poder disminuir el impacto en esa etapa específica del evento exógeno. Fíjense la similitud que tiene la curva anterior con la curva de suministro eléctrico el día 27 de febrero a las 4 de la mañana, cuando ocurrió el terremoto en Chile, que ustedes pueden ver cómo el sistema interconectado central está trabajando a un nivel de 5.000 megawatts, cae abruptamente a cero, y luego existe una recuperación del sistema, y estos son distintos días. Entonces ustedes se pueden imaginar la importancia que significa poder acelerar, por ejemplo, esa recuperación del sistema, producto de que el sistema, por ejemplo, lo queremos hacer más resiliente. Del punto de vista más abstracto, lo que estamos tratando de decir es que si tuviésemos un triángulo, como el que estoy mostrando ahora en la pantalla, no solamente me voy a preocupar de disminuir este lado del triángulo, que tiene que ver con cuán profunda fue la falla o la desconexión de suministro, sino que también me voy a preocupar de cómo hacer que este sistema se recupere más rápido. Y eventualmente, cuando hablo de resiliencia, puedo hablar de una combinación óptima entre esta resistencia y esta recuperación. O sea, no necesariamente me voy a focalizar y gastar todos los recursos. Por ejemplo, si estoy optimizando
un budget específico para tomar decisiones de inversión. No necesariamente lo más eficiente va a ser aguantar, porque evidentemente si el evento es muy extremo, aguantar no es muy inteligente, porque siempre el sistema va a terminar en el suelo si el evento es muy extremo, sino que también tengo que preocuparme de la componente de recuperación. No solamente resistir, sino que ser capaz de levantarme lo más rápido posible. Como se dijo anteriormente, están las métricas de riesgo. Aquí lo que se muestra es la función de probabilidad, por ejemplo, de la energía no suministrada, bajo distintos eventos que pueden ocurrir. Y como yo les decía anteriormente, generalmente las decisiones que tomamos en términos de confiabilidad se toman con métricas de energía no suministrada esperada. Cuando hablamos de riesgo, la preocupación está en las colas de esta distribución, la preocupación está en estos eventos que son más extremos, y la pregunta entonces es cuáles son las decisiones de inversión, por ejemplo, óptimas para poder adelgazar o achicar esta cola, más que disminuir esta media. De hecho, cuando uno hace experimentos numéricos, uno se da cuenta que en realidad para disminuir la media, lo que hay que hacer es tomar soluciones que afecten principalmente eventos creíbles. Cuando en realidad, cuando quiero achicar la cola, lo que tengo que hacer es tomar medidas que permitan hacerse cargo de aquellos eventos que son mucho más extremos, que son productos de eventos naturales, de eventos catastróficos, de fallas en modo común, por ejemplo, que pueden ser fallas múltiples en el sistema. Estas medidas de inversión las podemos dividir principalmente en tres tipos. Las medidas que hacen un sistema más fuerte, que puede ser, por ejemplo, el robustecimiento, el anclaje de una subestación, para aguantar de mejor manera la ocurrencia de estos eventos. También podemos hablar de un sistema que es más grande en términos de la infraestructura, en términos de la redundancia que puede tener, es decir, más elementos para precisamente poder sobrellevar estos eventos. Y también podemos hablar de un sistema más inteligente, en términos de cuán responsivo es ese sistema, cuán adaptable, cuánto provecho saca de nuevas tecnologías que pueden hacer este sistema más controlable y, como les decía, más inteligente. Y eventualmente, cuando uno está tomando decisiones de inversión, uno quiere un portafolio óptimo que tenga o que considere al menos todas las posibles combinatorias para poder entender cómo el uso de ese portafolio óptimo que va a proveer la cobertura óptima para poder enfrentar estos eventos extremos. Y esto es solamente un ejemplo material de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de redundancia, podemos, por ejemplo, o de más infraestructura, de tener dobles circuitos de líneas, equipos de red, pero también almacenamiento, generación distribuida, en general agregar nuevos equipos a la red. Cuando hablamos de tener un sistema más inteligente o con mejor preparación y respuesta, estamos hablando principalmente de tecnologías nuevas de monitoreo, control, más recursos humanos, mejores tecnologías para hacer despacho de cuadrilla, etc. Y cuando hablamos de robustecimiento, hablamos de estrategias como, por ejemplo, anclar subestaciones, soterrar redes, etc. Para tomar este tipo de decisiones y poder encontrar cuáles son estas soluciones óptimas desde el punto de vista de la inversión, nosotros en el equipo hemos desarrollado un modelo de simulación y un modelo de optimización. Funciona de la siguiente manera: el modelo de simulación lo que hace es simular la ocurrencia del evento extremo, por ejemplo, un terremoto, y simular también las consecuencias en la red eléctrica. Entonces dividimos esto en 4 fases. Primero, en donde se caracteriza la amenaza, puede ser un terremoto, mediante ecuaciones físicas podemos generar un terremoto con un epicentro específico y cómo es la aceleración del suelo a partir de ese epicentro en otros puntos del país. Podemos después, mediante un análisis de fragilidad y en particular mediante unas curvas de fragilidad, ver exactamente cuál es la probabilidad de falla de cada equipo producto de la intensidad de la amenaza. En el caso de terremotos, por ejemplo, en función de la aceleración del suelo, los distintos puntos donde están los equipos de red, uno puede ver cuánto es la probabilidad de falla producto de esa aceleración. Y cuando tenemos probabilidades de falla, uno puede hacer un análisis de Monte Carlo y ver cómo es la respuesta del sistema. Simplemente hacer flujos de potencia, hacer Monte Carlo con fallas, dada la probabilidad de falla de estos equipos, y ver, como les decía, cómo va
respondiendo el sistema en términos de falla y en términos de recuperación. Y uno hace una simulación que puede ser para múltiples escenarios. Entonces, por ejemplo, en este caso específico, se simula un terremoto o un epicentro dado. Ese terremoto acelera el suelo con distintas intensidades en distintos puntos de la red. Uno puede generar muchos terremotos dadas ciertas funciones de probabilidad que pueden venir, por ejemplo, de información histórica. Entonces tenemos múltiples escenarios de terremoto con distintas posiciones, distintas intensidades, y a partir de cada uno de estos terremotos uno puede hacer simulaciones de fallas, simulaciones de Monte Carlo, para ver distintos escenarios de fallas, dadas las probabilidades que vienen de estas curvas de fragilidad, cuya entrada es la intensidad de la aceleración en puntos específicos de la red. Y así, para cada uno de estos escenarios podemos contar con curvas como estas, que muestran cómo es el suministro pre-falla, el impacto de la falla o el impacto del terremoto que produce un efecto de cascada dentro de la red. Simulamos la falla de la red, por ejemplo, en este caso es un blackout total, y luego la recuperación. Y esto lo tenemos para muchísimos escenarios, entonces podemos ver exactamente cómo responde la red. Cuando tenemos eso y tenemos lo que nosotros llamamos el simulador, podemos mediante distintas pruebas, mediante un módulo de optimización, ir probando distintas estrategias de mejoras en términos de la infraestructura. Podemos ver la consecuencia de esas mejoras en distintas métricas de resiliencia y mediante un proceso iterativo, que en este caso en particular se llama optimización vía simulación, hay varias técnicas para eso, podemos encontrar cuál es la solución óptima, es decir, el portafolio de inversiones que mejor defiende la red ante la ocurrencia de estas amenazas naturales. Y con esto termino. Este es el caso de Chile. Corrimos el modelo para tratar de entender cuáles son las mejoras que hay que hacer a Chile. Los que conocen Chile se pueden dar cuenta que este es un mapa acostado, este es el norte, este es el sur, la cordillera de los Andes está acá arriba. Aquí se muestran los recursos solares que están en el norte de Chile, que uno eventualmente quisiera llevar al centro de carga, que está aquí en la capital, Santiago. Hay recursos también hidráulicos en el sur de Chile, lo mismo, que uno quisiera llevar al centro de carga. Evidentemente hay otros centros de carga a lo largo de todo el país, pero el centro de carga principal, de aproximadamente el 30% de la carga está en Santiago. Este es un sistema particularmente largo, lo que lo hace estar mucho más expuesto a distintos riesgos y distintas amenazas naturales. Lo que nosotros hacemos entonces es tomar el país con las distintas configuraciones de generación, hacemos el diagrama eléctrico, en este caso una simplificación de 40 barras, y con esta simplificación de 40 barras nosotros probamos distintas estrategias de inversión, y para cada una de las distintas estrategias de inversión vemos cómo mejora el performance de la red en términos de resiliencia cuando lo exponemos a la ocurrencia de miles y miles de eventos producto de estas simulaciones de Monte Carlo y que provienen de distintos terremotos. Cuando hacemos eso, encontramos cuáles son las distintas mejoras desde el punto de vista de confiabilidad, desde el punto de vista de resiliencia. Esto es simplemente para ilustrar que las mejoras desde el punto de vista de confiabilidad, que se focalizan en mejorar el indicador de energía no suministrada esperada, es distinta esta lista a la lista de inversiones que habría que hacer para mejorar la resiliencia del sistema. Notablemente, en el caso de Chile, tanto desde el punto de vista de la confiabilidad y de la resiliencia, vamos a hacer la misma inversión número uno en términos de que este es un enlace HVDC. El enlace HVDC efectivamente hace la red más confiable y resiliente en términos de la métrica de energía no suministrada esperada, pero también la métrica de riesgo, que en este caso es una energía no suministrada condicional a la ocurrencia de terremotos. Fíjense que esto está en gigawatt-hora y esto está en megawatt-hora. Esto está dominado por hacer mejoras y anclajes en subestaciones, mientras que acá esto está dominado por poner líneas nuevas. La solución N-1, que es una solución mucho más determinística, es una solución que está bien abajo del ranking tanto de la confiabilidad como de resiliencia, es decir, el criterio N-1 no es un buen criterio desde el punto de vista de la resiliencia. Eso es lo que quiere decir ese resultado. Y eventualmente, cuando estoy tomando decisiones en la vida real,
porque si bien esta investigación es súper buena en términos de mostrar cómo son las distintas inversiones desde el punto de vista de la confiabilidad y de la resiliencia, en realidad, cuando ustedes son planificadores de la red de verdad, ustedes evidentemente quieren hacer una inversión que se justifique desde el punto de vista de ambas métricas, y cuando estamos en el mundo más pragmático, más real, evidentemente uno podría optimizar en lugar de una de estas métricas, optimizar una combinación lineal de esas métricas de manera de encontrar cuáles son las inversiones que optimizan tanto la resiliencia como la confiabilidad del sistema. Y esto es simplemente para mostrar cuál es el portafolio óptimo de inversiones resilientes en el caso de Chile. Como yo les decía, hay un proyecto HVDC muy interesante que lo que hace es llevar la energía solar mediante un bypass directamente a Santiago. No consiste en reforzar la columna vertebral, sino que es un cable en paralelo, HVDC, que conecta punto a punto el norte con Santiago. Evidentemente, cuando ocurren terremotos, como el problema principal es la caída de subestaciones en la columna vertebral, hacer ese bypass directo entre el norte y el centro de Chile ofrece una ventaja muy importante en términos de resiliencia, porque minimiza la cantidad de subestaciones por las cuales pasa esta inversión nueva. También quiero destacar que, aparte de la mejora en subestaciones, anclajes y tecnología especial antisísmica que hay que utilizar en ciertas subestaciones clave, también sería beneficioso para Chile ocupar tecnologías de storage que podrían ofrecer también un mayor nivel de resiliencia para el control de flujo post falla y post evento de este tipo de desastres naturales, que en el caso particular son terremotos. Y estos son algunos puntos claves, simplemente para terminar. Básicamente, resumir que los sistemas energéticos son evidentemente muy importantes, y por lo tanto es necesario contar con ciertas protecciones para combatir estos eventos extremos y las consecuencias de estos eventos. Es posible determinar ciertas coberturas mediante metodologías probabilísticas como las que les acabo de mostrar, tecnologías estocásticas. Es importante destacar el efecto del calentamiento global, que si bien no es tan relevante para efectos de los terremotos, sí es muy relevante para otros efectos y otros eventos extremos naturales, disculpen, que se están haciendo, como les decía anteriormente, cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Con eso me despido. Hay un poco de bibliografía. Muchas gracias.